Hola, buenos días, familia en Cristo. La saluda su hermana María Isabel de Embajadores del Rey. Hoy les quiero compartir una porción de la palabra. Voy a esperar que se conecten para empezar. ¿Cómo están todos? Los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret, deseándoles paz, dicha, prosperidad en sus hogares. Que el Señor esté siempre con ustedes, los acompañe, los guíe. Que el Señor sea su luz y su fortaleza. Sabemos que estamos en tiempos de prueba, en tiempos malos, en tiempos difíciles. ¿Y quién más que Dios para que nos ayuden? Sabemos que en estos tiempos es cuando más nos tenemos que acercar a Dios, porque Él es el que sana, el que restaura, el que fortalece, el que renueva las fuerzas al que ya no tiene más. Vamos a hacer una oración antes de empezar con la palabra. Los saludo a todos los que estén ahí en línea, los que se conecten. Los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a sus hijos, bendigo a sus esposos, sus casas, sus familias, y los bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Voy a iniciar con una oración para dar continuidad a la palabra. Mi nombre es María Isabel, para los que no me conocen, para los que se van a conectar con esta transmisión. Que el Señor los guarde, los bendiga. Y hoy quiero darles un mensaje de la palabra, pero quiero hacer una oración primero, ¿ok? Entonces, los que se dispongan, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante del trono de tu gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor, para honra y gloria de Dios Padre Todopoderoso. Padre, en esta mañana, Señor, me quito yo para que tú te pongas en mi lugar. Padre, hoy te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, que tomes el control de esta oración. Tu palabra dice que orar como conviene, yo no sé, pero el Espíritu Santo de Dios es el que clama a través de nosotros con gemidos indecibles. Precioso Espíritu Santo de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla aliento de vida sobre el sequedal. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este lugar. Hoy te damos la bienvenida a este lugar y te pedimos que te entrones y que te pasees y que hagas de nosotros las personas que tú quieres que nosotros seamos. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Hoy colocamos esta tu palabra que vamos a estar hablando en esta mañana. Hoy la colocamos en tu presencia, Señor. Hoy te pedimos que seas tú hablándonos a nuestra vida, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, rearguyéndonos con tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y que entra y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra la podamos poner por práctica y que se haga viva en nuestras vidas. Hoy, Padre, te pedimos que nos des una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza en estos tiempos de pruebas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo poder y toda majestad. Bendigo a todos los que están ahí en transmisión, bendigo a todas las personas que están ahí detrás de las pantallas, escuchando esta oración, escuchando esta palabra. Hoy la bendigo en el nombre de Cristo Jesús, bendigo su hogar, su casa, su familia y a toda su parentela en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias y te pido que guíes, Señor, que me guíes. Quítame a mí, ponte tú en mi lugar y que seas tú obrando a través de mí, Señor. Yo solo soy un instrumento en tus preciosas manos. Soy esa vasija que tú vas a usar, Señor, para llevar la palabra del Evangelio, Señor. Y declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que toda la persona que escuche esta palabra, Señor, Padre, esa palabra no va a llegar vacía, Señor, sino que va a obrar en sus corazones.
en cada uno de ellos, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, claman los justos y Jehová los escucha. Tu palabra dice, Señor, entra en tu aposento y cerrada tras ti tu puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados por mi Padre Celestial que está en los cielos. Mas tú cuando ores di, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que quiere decir? El Padre nuestro significa que nosotros tenemos que entrar en reverencia, en humillación, en adoración a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, reconocer que Él está en los cielos y que Él es santo, santo, santo. Y tenemos que entrar en humillación, en adoración, porque la palabra dice, nada inmundo entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Padre nuestro? El Padre nuestro quiere decir que Él es nuestro Padre que está en los cielos y que Él es el que está ahí y que a Él es el que tenemos que darle honra, gloria, alabanza, poder y majestad, porque Él es el que reina y vive por los siglos de los siglos. Entonces dice, santificado sea su nombre. O sea, tenemos que alabar, bendecir y santificar su nombre. Venga a nosotros tu reino. Nosotros tenemos que atraer el reino de Dios a esta tierra, a nuestras vidas, a nuestros hogares, el reino de paz, de gozo, de amor, de mansedumbre, de templanza, de benignidad, de bondad, de amor y de fe. Que su reino se establezca aquí en nuestras vidas, en nuestros hogares. El reino de Dios que descienda a nuestras vidas, a la tierra, que descienda a nuestras cuadras, a nuestros barrios, a nuestra familia, a nuestra parentela. El reino de Dios, porque la palabra dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice también la palabra, perdona nuestros pecados. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días, porque todos los días pecamos. Pecamos con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón. Consciente e inconscientemente pecamos todos los días porque somos pecadores, porque el que diga que no es pecador se hace mentiroso, porque nosotros pecamos todos los días, porque nosotros cuando Adán y Eva fue puesto en el huerto del Edén y Adán y Eva desobedeció a Dios, ¿qué hizo? Hizo una separación entre Dios y el hombre. Por Adán y Eva viene el pecado de la humanidad. Por Adán y Eva desobedecieron, nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y a través de Adán y Eva viene el pecado sobre el hombre, viene la muerte espiritual, viene el pecado de desobediencia, de rebeldía, de codicia, de avaricia. Todo lo que hemos venido arrastrando por tantos años. Nosotros decimos, pero bueno, ¿por qué es que mi hijo es rebelde? ¿Por qué es que yo quiero cambiar y no puedo? Porque es que yo camino y yo busco de Dios y siempre le fallo. Entonces, ¿por qué? Porque venimos arrastrando con una maldición generacional de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestra primera, segunda, tercera y cuarta generación. Venimos arrastrando con una maldición. Y entonces hay que llegar al fondo del problema para saber. Nosotros somos buenos para juzgar, para condenar, para levantar nuestro dedo acusador y acusar a otra persona. Pero no nos damos cuenta que detrás de nosotros hay tres que nos están acusando. Entonces, cuando usted señala a alguien, a usted lo están señalando. Por eso es que dice que no condenes para que no te condenen. No juzgues para que no te juzguen. Si nosotros condenamos a otras personas, nos van a juzgar y nos van a condenar a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, nosotros tenemos que cortar con la maldición generacional. Cortar con el pecado, con la inmundicia, con la maldad,
con eso que hemos venido arrastrando, aún nuestros hijos han venido arrastrando el pecado de rebeldía, desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere traer orden a nuestra vida. Entonces, la palabra de hoy se va a basar en el orden de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis 1. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice, en el principio, del 1 al 2. Vamos a leer esos dos versículos y los voy a explicar. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, con la autoridad del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Génesis 1, del 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resaltar 3 puntos importantes de lo que habla de lo que fue el principio de la creación. Vamos a resaltar, dice que en el principio la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Primer principio. El segundo principio, ¿qué dice? Dice que tinieblas y abismos había en la tierra. En el principio había tinieblas y abismos. Y en el tercer punto dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios, o sea, que no había presencia de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque era continua tinieblas y abismos. Entonces, ahora vamos a hablar el ser humano sin Dios. ¿Cómo está el ser humano sin Dios? Vamos a resaltar 3 puntos de cómo está el ser humano sin Dios, cuando está separado de Dios. Porque la palabra dice que nosotros somos creación de Dios, nosotros somos nuevas criaturas, o sea, somos creación, somos hechura. Todos somos hechura de Dios, todos, hombres, mujeres, todo lo que Dios creó en la tierra somos hechura de Dios. Cuando venimos a ser hijos de Dios, cuando venimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahí pasamos a ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cómo está el hombre sin Dios? El hombre sin Dios está desordenado y vacío. El hombre sin Dios tiene su corazón vacío, tiene su corazón en tinieblas. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Desordenado y vacío, y hay tinieblas y abismos. ¿Por qué? Porque las tinieblas nublan sus ojos. ¿Cómo está el hombre de Dios? Está sin presencia de Dios, está carente del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos apartados de Dios, el hombre está sin Dios, está apartado, está en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hace separación entre Dios y el hombre? El pecado, lo que hay en nosotros, el pecado. Por eso dice que la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, estamos muertos espiritualmente. Vamos a leer en Mateo 7, del 21 al 23, dice la palabra así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, dice la palabra que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Yo puedo, en el nombre de Jesús, orar por un enfermo y se sane. Yo puedo en el nombre de Jesús reprender demonios y salgan. Yo puedo hacer muchas cosas en esta tierra, pero si mi vida espiritual está en desorden, si mi vida espiritual no tiene un orden, no tiene un rumbo, no hay luz en mí,
o sea, estoy muerta espiritualmente. Porque muchas veces Dios permite, Dios dice que hasta las piedras hablarán. Si los hijos de Dios no se levantan y buscan de Dios, hasta las piedras hablan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué desorden hay en el ser humano? Muchas veces decimos ser hijos de Dios y hay murmuración, hay crítica, hay condenación, hay juicio, hay mentiras, hay miedo, hay temores, hay egoísmos, somos miserables, o sea, somos duros de corazón, o sea, hacemos cosas malas, maquinamos maldad en nuestro corazón, cuando practicamos la hechicería, la santería, el ocultismo, cuando consultamos a los adivinos, a los brujos, a los adivinos, ahí estamos desagradando a Dios. Porque nada de eso entrará al reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros somos faltos de perdón, cuando tenemos un corazón duro, cuando somos resentidos, cuando hablamos mal, cuando juzgamos, cuando condenamos, estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Que nos volvamos a Él. Que dejemos que Él empiece a obrar en nuestras vidas. ¿Cómo podemos dejar que Dios obre en nuestras vidas? Cuando aprendemos a perdonar, cuando aprendemos a amar, cuando aprendemos a respetar, cuando aprendemos a ser obedientes, cuando aprendemos a aplicar la palabra de Dios, cuando empezamos a poner la palabra de Dios por obra, Dios se glorifica. Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, porque la palabra dice que Jesucristo vino aquí a la tierra, no para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo a través de él. Dice que la luz vino a este mundo para que todo aquel que en él crea sea luz. Nosotros, los seres humanos, vinimos a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo yo puedo ser luz y no tinieblas? Cuando mis obras son buenas, porque las obras son las que hablan por mí. Cuando yo empiezo a hacer un cambio en mi vida, cuando yo empiezo a cambiar lo que está mal en mí, Dios empieza a iluminar, a encender esa luz en mí. Ya empieza a fluir la luz, empieza la luz de Cristo a resplandecer y empieza a haber un cambio, empieza a haber una transformación. Entonces nosotros, los seres humanos, cuando tenemos cosas malas, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, un corazón de siervo, un corazón de amigo, un corazón de adorador, un corazón arrepentido. La palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para darnos la vida eterna. La palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando nosotros ocultamos pecados en nosotros, no una mentirita piadosa, no, eso es un pecado pequeño, no, que cosas que nosotros guardamos aquí, que pensamos que no, yo ya perdoné a fulanito, no, yo ya no tengo rencor con esta persona, pero cuando nos chocamos con la persona nos fastidia la persona, cuando la persona nos habla nosotros no aceptamos, no toleramos la voz de la persona. ¿Por qué? Porque no hemos sacado eso en nuestro corazón. Dios hoy quiere sanar esos corazones que están heridos, resentidos, esos corazones que están enfermos, esos corazones que tienen maldad, esos corazones que maquinan maldad en su mente. Porque muchas veces decimos, no, pero si él me lo hizo, yo se lo devuelvo. Si él me hizo el mal, yo le devuelvo mal. La palabra dice que devuelva bien por mal. Cuando nosotros nos hagan el mal, haz el bien y no mires a quién. O sea, nosotros tenemos que aprender a hacer el bien. No es fácil, porque se lo digo por mí, no es fácil. No es fácil empezar a cambiar, no es fácil empezar a dar el paso de fe, no es fácil empezar a aprender a amar a nuestros enemigos, no es fácil aprender a perdonar al que nos ha hecho daño, no es fácil, porque se lo digo, no es fácil, pero no es imposible. Nosotros, si nos proponemos, lo podemos hacer. Nosotros podemos lograr aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a bendecir con nuestra boca,
porque la palabra dice que de una fuente no pueden manar dos aguas, o sale agua dulce o sale agua salada. Si con la boca que nosotros bendecimos no podemos maldecir a otro, si nosotros bendecimos, nosotros no podemos bendecir. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aprender a amar y a bendecir. O sea, ¿cómo pretendemos? La palabra dice que si el hombre siendo malo sabe dar amor a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará a nosotros. Entonces el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros hagamos un alto en el camino, que nosotros reconozcamos que tenemos un problema y que necesitamos ayuda. Porque muchas veces para encubrir nuestro pecado le echamos el agua sucia a otros. Muchas veces por encubrir lo malo que hay en nosotros nos escudamos en otros. No, es que por culpa de él, como Adán y Eva. Adán y Eva cuando pecaron, ellos estaban en el huerto del Edén. Vino la serpiente y le habló a Eva al oído. Y Eva escuchó la voz de la serpiente, escuchó la voz del diablo. Y Eva sus ojos espirituales, sus ojos se fueron abriendo a la codicia. Empezó a entretener el fruto. Dios ya les había dicho, de todo árbol pueden comer, pero de este fruto no me lo toquen. ¿Y qué hizo Eva? Eva dijo, pero ¿por qué Dios no quiere que yo lo toque? ¿Por qué no quiere que yo coma de él? Si se ve apetitoso, si se ve agradable, si se ve deleitoso. O sea, Eva empezó a codiciar con sus ojos. Ella primero escuchó, después con sus ojos empezó a codiciar, a codiciar. Entonces, ¿qué pasa en el ser humano? El ser humano empieza a codiciar allá afuera los bienes de otros, a codiciar la mujer del prójimo, a codiciar las cosas que otros tienen. ¿Por qué yo no las puedo tener? Si él la tiene, ¿por qué yo no la puedo tener? Empezamos a codiciar y a hacer cosas malas, a maquinar maldad en nuestro corazón. Nos empezamos a llevar de cosas malas. No, pero mira, vamos a hacer este negocio, que con esto te vas a enriquecer. No, vamos a hacer esto, que con esto vas a conseguir mucha plata y vas a poder tener más de lo que tiene él. Entonces empezamos, la codicia nos empieza a llevar a otra cosa, y empezamos a dejarnos arrastrar de la inmundicia, de la maldad, del pecado, y empezamos a caer en ese abismo profundo que después, cuando queremos salir, no es fácil. No es imposible. Si buscamos de Dios, nada es imposible. Le digo, a ti te digo que me estás viendo, si puedes, si lo puedes hacer. Si tú quieres cambiar, si tú quieres un cambio en tu vida, si tú quieres un cambio en tus hijos, cambia tú primero. Si tú quieres que todo lo que esté alrededor tuyo cambie, cambia tú primero. Porque el primer enemigo del ser humano somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que luchar con nuestra vieja naturaleza pecaminosa que está enviciada en nosotros, que nos arrastra a hacer cosas malas. Pablo decía, no queriendo hacer lo malo, lo hago. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? Yo te pido que me cambies. Yo quiero cambiar, y cada día estaba peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer que yo misma soy, o sea, que yo me tengo que cuidar de mí misma. ¿Por qué? Porque el enemigo está dentro de mí. Yo me tengo que cuidar de los pensamientos. Yo me tengo que cuidar de guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Cuando yo guardo mi corazón del odio, el resentimiento, de la amargura, yo guardo mi corazón en completa paz, en completa armonía, Dios se glorifica. Cuando yo cierro las puertas y no permito que nada malo entre a mi vida, Dios se glorifica en mi vida. Pero si yo cierro mi corazón y no permito que las cosas buenas entren, entonces voy a estar siempre amargado, resentido, siempre voy a querer buscar venganza, siempre voy a querer escudarme en otros, siempre quiero echarle el agua sucia a otros y siempre quiero ocultar mi pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Ante la presencia de Dios todo está desnudo. Nosotros podemos engañar al hombre, al ser humano. Nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar.
porque ante Él está desnudo todo. El pecado sale a la luz, y cuando Adán y Eva pecaron, el pecado salió a la luz, y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa desnudez? Vergüenza. Vino vergüenza sobre ellos, porque se dieron cuenta que habían desobedecido y sintieron vergüenza. Cuando uno hace cosas malas, uno siente vergüenza, porque hizo cosas malas, y si los demás se dieron cuenta, viene vergüenza. Uno se siente avergonzado, se siente desnudo, uno quiere ocultarse. ¿Qué hizo Adán y Eva? Corrieron a ocultarse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Pero ¿qué hizo Dios? Dios empezó a buscarlos, a llamarlos, y ellos sabían que Dios los estaba llamando. Y cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué te escondes? Y Adán le dijo, fue que comiste del árbol que te dije que no comieras. ¿Y qué hizo Adán? Corrió y ¡pum!, le echó el agua sucia a su mujer. Es que la mujer que tú me diste como compañera me dio del fruto y yo comí. Acusó a la mujer. Cuando el hombre se siente acusado, siempre dice, es que mi hogar se dañó por culpa de ella. Es que mi hogar se dañó porque ella no es una buena mujer, ella esto. Entonces, ¿qué hace? El hombre se escuda en la mujer. ¿Qué hizo cuando Dios viene a hablar con la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y ella le dice, no, es que la serpiente me engañó y comí. Entonces ella acusa a la serpiente. Siempre estamos buscando a quién acusar para tapar nuestros pecados, para tapar nuestros errores. Siempre estamos buscando a quién buscar culpables en otras personas, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los del problema. Nosotros somos los que tenemos que hacer un alto en el camino, reflexionar de lo que estamos haciendo, lo bueno y lo malo que estamos haciendo, para que empecemos a cambiar, a hacer las cosas diferentes, para que todo nuestro alrededor cambie, para que la atmósfera cambie, para que todo sea diferente. Entonces la reflexión de hoy es a un cambio, a una renovación de mente, de cuerpo, de alma, de espíritu. La palabra dice, renovaos en vuestra manera de pensar, en vuestra manera de actuar, en vuestra manera de ser. Renovados en vuestra vieja naturaleza pecaminosa. Dios nos manda a ser renovados, a renovarnos, a cambiarnos estas vestiduras rotas, sucias, por vestiduras blancas y resplandecientes. Jesucristo está a las puertas y llama. Él dice, aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿qué estás esperando para abrirle las puertas de tu corazón a Cristo Jesús? Para que Jesucristo entre y ordene tu casa. ¿Qué estás esperando? Hoy es el día para que tú estés con tu corazón dispuesto y diga, hoy quiero un cambio, hoy quiero que todo cambie, que todo sea diferente. Hoy quiero que Dios haga un cambio en mi vida para que todo a mi alrededor cambie. Yo estoy haciendo un cambio en mi vida. Yo cambié mi actitud, cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de accionar y estoy viendo el cambio. Estoy viendo que Dios se está glorificando en mi vida, en mi casa, en mis hijos. Hay que dar el paso de fe para que Dios se pueda mover. Si tú no das el paso de fe, si tú no empiezas primero, nada va a pasar. Siempre vas a estar estancado ahí. Siempre vas a estar ahí imposibilitado, y por más que ores por tus hijos, por más que ores por las personas, por más que hables bonito, por más que prediques, por más que quieras que las personas cambien, nunca van a cambiar mientras tú no cambies primero. Esta es una palabra de reflexión. Te estoy llamando a hacer un cambio en tu vida, a hacer un alto en tu vida,
como el hijo pródigo, un alto y decirle a Dios, Señor, reconozco que he actuado mal, reconozco que he hecho las cosas en mis fuerzas, reconozco que las cosas no las he hecho bien, pero te pido que entres a mi vida y que restaures mi vida, restaures mi hogar, restaures mi casa, restaures mis hijos, mi familia, restaure, Señor. Dios es un Dios de restauración y si tú le dejas entrar, Dios va a empezar a cambiar todo. Y tú, Dios es un Dios de milagros, de prodigios, es el Dios de los imposibles. Para Él no hay imposibles. Si tú esperas un milagro de Dios, empieza el cambio y vas a ver que Dios te va a sorprender. Que Dios te bendiga. Cristo te ama.